Información que nos ha tenido muy alerta desde ayer a la hora de almuerzo. Justamente 8 carabineros resultaron heridos tras la detección de un artefacto explosivo en la 54 comisaría de Huechuraba. El gobierno condenó este hecho, por supuesto, e interpuso una querella criminal invocando la ley antiterrorista contra quienes resulten responsables del ataque. Claro, el remitente de quien envió el paquete con el explosivo ya habría sido identificado. Queremos analizar lo ocurrido junto a Miguel Urrutia, él es sociólogo y académico de la Universidad de Chile. Profesor, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Desde la sociología, ¿qué es el terrorismo? ¿Cómo definimos terrorismo para saber si este es efectivamente, como lo dice el gobierno, un acto terrorista? Sí, la sociología tiene un grave problema en materias relacionadas con la violencia, porque entendemos perfectamente que el primer pulso de la sociedad es hacia la condena. Sin embargo, en los procesos de interacción social y de construcción de instituciones sociales, nosotros nos topamos todo el tiempo con la cuestión de la violencia y tenemos que suspender de algún modo el juicio. Un juicio que nosotros comprendemos. En este caso, lo primero que hacen las autoridades y las instituciones es la condena. Para nosotros, la cuestión de la violencia es un componente, uno de los elementos químicos, diríamos, que componen las relaciones sociales. Y en este sentido, sí, ciertamente el terrorismo es un nivel de violencia que, tal cual su acepción lo indica, aspira a producir un efecto por la vía de un temor extremo. O sea, y es la idea también de una renuncia a la convivencia política. Y digámoslo bien claramente de esa manera. Existe incluso recurso a la violencia política, a la propaganda armada, como se le llamó en determinadas épocas de la historia política continental incluso, pero que tienen aspiraciones, pueden ser equivocadas o no. Se puede discutir acerca de si es posible hacer propaganda armada con objetivos políticos. El terrorismo está más allá. El terrorismo renuncia incluso a convocar a cualquier proyecto político por la vía de la violencia. Sencillamente la violencia para interrumpir el flujo de una cierta normalidad que se decreta desde aquellos que la ejercen como una normalidad que no vale la pena ser vivida. Claro, pero podríamos hablar básicamente de un acto que busca infundir temor, terror en la población. Claro, evité un poco aquello porque en eso sí estamos todos de acuerdo, se entiende la definición técnica y se requiere una definición jurídica, obviamente, para poder entrar en esto, y aquella es la que usted indica. Y para eso son los juristas los que determinan los parámetros acerca de en qué circunstancias uno puede probar que lo que se está haciendo está orientado específicamente a infundir terror. Y la verdad es que eso no es tan lejano de la verdad histórica. Cuando nacen estas prácticas en el siglo XIX en Europa, y es la bomba el símbolo característico además de esta alternativa por el terror, esto se declara abiertamente. Lo que es polémico en nuestra época es que cualquier acto similar a aquello tenga como trasfondo el deseo de provocar el terror. Eso se ha hecho mucho más complejo y difícil de poder probarlo en estas circunstancias, por el surgimiento de estas otras formas que me mencionaba anteriormente, de la propaganda armada, como se le denominó en algún minuto. Ahora bien, profesor, cuando hablamos de estos grupos, hay una característica que aparentemente es común y que hace bastante difícil su combate, que es la jerarquización, la falta de jerarquía o estructura dentro de lo que son estos distintos agrupaciones que hay alrededor del mundo. ¿Cuál es, desde el punto de vista siempre desde la sociología, cuál es el factor común? ¿Cómo se trata de llegar a estos tipos de personas cuando no hay una cabecilla, no hay a quien dirigirse? Claro. Distinguiéndolo del problema policial, me imagino. Sí, por supuesto, desde el punto pero de claro, entendiendo que uno lo ve desde las estructuras, y efectivamente una de las cuestiones por las que primero se pregunta una investigación sociológica en estas materias es sobre el nivel de estructuración, puesto que es evidente que los sistemas de control a nivel mundial han avanzado a tal punto que hoy día las formas más eficaces de este tipo de prácticas son las del lobo solitario. Nosotros lo vemos en el caso europeo, ¿no es verdad? O sea, la idea es individuos, básicamente, ni siquiera grupos. Digamos. Individuos, exactamente, claro, articulados por las nuevas tecnologías que permiten hacer circular ideas y también algunos procedimientos. Y en ese sentido tenemos un caso extremo radical. O sea, ahí no se puede hablar de jerarquía porque es el lobo solitario, a lo más una célula. Y además que se autoaniquila. Eso es lo que en este caso particular, si ustedes me permiten, me parece a mí muy extraño, porque tenemos una secuela de acontecimientos. Es verdad que lo de ayer nos impresionó a todos, ¿no? A moros y cristianos, con eso quiero abarcar mucho, porque en un país donde este tipo de cuestiones se venían haciendo, o sea, las cartas bomba tenían objetivos sobre todo de carácter simbólico económico, a los poderes, al director de Codelco, al director de Metro,
pero hoy día llega, y por la vía además de un conjunto de trabajadores, porque pasó por, se hace circular, si esto fuese un acto desde las izquierdas más clásicas, por decirlo de algún modo, es bastante extraño, porque además circula por todo un flujo de trabajadores que hacen llegar el De todas maneras, me parece bueno precisar que nadie lo ha reivindicado, ya han pasado casi 24 horas, y aun cuando se ha hecho la mención que usted mismo hace, digamos, a otros hechos ocurridos recientemente, no se ha podido establecer vinculación entre un hecho y otro, digamos. De hecho, en una primera declaración ayer por la tarde, el fiscal señala que los aparatos, particularmente el que encontraron en la oficina de Las Condes, no tenía características similares a los de los otros casos que usted comenta. Al de los casos anteriores, sí, al de la comisaría de Huechuraba. O sea, el de Huechuraba con el de la oficina de Hinspeter, sí, pero no a los otros casos a los cuales muchos han hecho alusión. Correcto. De todas maneras, claro, uno no puede entrar ya en la técnica policial específica, incluso, particularmente yo traté de fijarme ahí el tamaño del paquete que se entrega y uno puede sacar ciertas deducciones a partir de aquello. Pero desde una perspectiva institucional, incluso desde el Estado, una secuencia de cartas bombas, independientemente de que técnicamente uno pueda probar que no son de la misma mano, llamémosle así, el fenómeno social, sociopolítico, está a lo menos concatenado. Ahora, ¿qué motivación podría haber detrás de un acto de esta naturaleza? Porque aquí, en una primera lectura, se recuerda grupos anarquistas, grupos antisistema, grupos que no tienen una motivación clara, definitivamente. Sí. Bueno, puede ser muy clara, y de pronto las cuestiones demasiado claras son las más peligrosas. El estar demasiado seguro de algún tipo de proyecto y de procedimiento suele fundar además visiones extremas en ese sentido. Pero ¿qué es lo que nos dice la historia? Digamos, ¿qué motivación podría haber detrás de un acto de esta naturaleza? ¿O son múltiples las motivaciones o ninguna? Bueno, estamos especulando, pero un componente antisistémico sin duda que se nos cruza por la cabeza de todos. O sea, esto podría ser. Tenemos discurso, literatura que justifica actos de disrupción radical que en el fondo nos interpelarían a toda la sociedad por nuestra opacidad al enfrentar las injusticias. Eso puede ser. Hay discurso producido y por lo tanto condiciones antisistémicas podrían predicarse en este caso. El punto para mí principalmente es que sostener una práctica de este tipo sin hallazgos importantes necesariamente me sugiere que hay una conexión con algún poder importante. Yo lo digo en el sentido más abstracto y obviamente haciéndome cargo, no quiero con esto decir cuál poder. Pueden ser poderes, o sea, uno entiende mucho más que estas cuestiones ocurran, por ejemplo, en hay desarrolladas organizaciones criminales altamente especializadas, como en el mundo del narcotráfico. Pero para que esto opere, el mero componente antisistémico no basta como explicación. Ahí hay una cuestión intrincada que puede parecer teoría de la conspiración, como decir, hay ciertos controles o cierta actividad controlada de los grupos antisistémicos más radicales que perfectamente también podría ser detectada con anterioridad. Yo he escuchado, estaba atento obviamente a estas noticias y he escuchado una crítica a los servicios de inteligencia, cómo se han reestructurado en el caso chileno, cómo se ven afectados por los cambios de gobierno, en fin, y todo lo demás. Pero incluso más allá que eso, más allá de las cuestiones estructurales de la inteligencia, hay otras figuras del poder que perfectamente van tomando decisiones respecto de qué es lo que pasa y lo que no pasa de estas conductas antisistémicas. ¿Y qué lectura se hace de los destinatarios a los cuales iban estos paquetes? Bueno, eso también, en particular en mi caso, que he hecho algún seguimiento a estos actos de violencia más extrema, no me extraña el hecho de que sea la policía de Carabineros uno de los objetivos esta vez. Pero sí hay un salirse un poco de la pauta. Los otros objetivos son de carácter económico. Yo no sé si el ministro Hinspeter, cuando esto se reivindique, si es que se hace, se va a aludir a su condición de exministro del Interior o a su vínculo actual con los poderes económicos encabezados por Andrónico Luksic. Lo novedoso sí es esta acción directa en contra de la policía por un elemento simbólico, ciertamente, porque además se hace en un barrio popular. Es una comisaría, lo comentábamos con el taxista que ustedes amablemente pusieron a disposición para venir acá. Él es del barrio y me decía, bueno, en otros momentos esa comisaría está llena de gente civil también. Sí, claro. Entonces, ahí hay un elemento que llama mucho la atención y que se contrapone al otro. En general, las otras cartas bombas que se habían dirigido, yo sé que ustedes me han hecho la distinción, pero yo lo trato a nivel de fenómeno social, insisto. O sea, pudiese ser distintos grupos, pero desde la perspectiva de las instituciones tienen que mirarlo como un fenómeno completo. Y en los otros casos los objetivos tenían un componente económico,
Codelco, el Metro, Quiñenco, estaba eso presente. El caso de los carabineros y además en la población La Pincoya es algo que saca del molde, a lo menos. ¿Qué pasa con las reacciones? Porque si uno piensa, es exactamente lo que pasó aquí, que a la policía se le entregue un paquete bomba y a un ejecutivo de una empresa privada. Y esto ocurre en Francia, en Inglaterra, donde en el último tiempo, además de que están con una alerta importante, han tenido estos atentados terroristas de manera reiterativa y han muerto muchos civiles. La reacción en general debería ser como la que estamos teniendo. Se genera ahora una psicosis en la cual todo el mundo ve algo botado por ahí y le da pánico. ¿Cuál debería ser la respuesta y cuál debería ser la seguridad que las autoridades entregan a la población? Sí, yo creo que eso es algo que tenemos que evaluar en estos instantes inmediatos. Surge la broma de voy a dejar acá mi bolso, pero no lo estoy haciendo, no estoy dejando una bomba. En fin, el nivel de pánico y psicosis que esto puede acarrear no lo podemos anticipar. Yo diría que en Chile tenemos una cierta cultura del relajo en torno a estas cuestiones. Más bien nuestras autoridades suelen preocuparse, la cuestión del metro. Tuvimos mucho tiempo sin depósitos de basura, hoy día tenemos los depósitos transparentes de basura después del bombazo de la estación Tobalaba. Pero en general la población, y quizás será también por el ritmo de vida que hemos adquirido en este contexto, pasa bastante por encima al final de estas cosas. Ya, pero por otro lado, ¿cómo no sobrereaccionar? Tomando como de referente, como decíamos, las situaciones que han ocurrido en otras Creo que o a veces es importante también sobrereaccionar. Yo me pondría un poquito más del otro lado. Sí, efectivamente, creo que somos una sociedad tan vertiginosa y por lo tanto, y también tan fundada en del sálvese quien pueda, que uno hace las estimaciones al ojo. No digo que todos seamos estadísticos sociales, de cuáles son las probabilidades que a mí me toque, y bueno, no tengo muchas probabilidades, no me preocupo, ni siquiera me fijo. Yo diría un poquito más de atención, más bien llamaría, pensando en la configuración de la sociabilidad chilena, diría un poquito más de atención entre todos. Cuidémonos un poco estas cuestiones. Y no es que nos cuidemos de todos los antisistémicos, y aquí podemos haber muchos que tenemos posturas bastante radicales frente a la configuración actual de las relaciones sociales. Pero bueno, aquí estamos hablando de daños específicos que nos pueden ocurrir, porque a lo menos es absolutamente irresponsable la manera en que se intenta fijar algunos objetivos y atacarlos. Profesor, justamente pensando en esos objetivos, este es un año en el cual en nuestro país vamos a seguir teniendo grandes conferencias, entre ellas la COP25 a fin de año, la PEC también. ¿No puede también esto llevar a un reflejo de lo que es nuestra imagen internacional, por un lado, y los riesgos que podría suponer para grandes autoridades internacionales venir a nuestro país? Yo creo que eso es algo que nosotros sentimos más íntimamente y porque es efectivo. O sea, nosotros somos capaces de calibrar lo que ha significado el atentado de ayer y en ese sentido ponerlo en relación con lo que usted indica. Ahora, la verdad es que en el contexto exterior y generalizado esto es un acto menor. Probablemente no va a trascender en la prensa internacional. La prensa internacional no se va a hacer cargo de lo peculiar que es esto para una situación como la chilena. Por lo tanto, creo que en términos de la imagen difundida no puede tener un efecto mayor. En los círculos especializados de inteligencia, ténganlo claro que sí. O sea, obviamente que esto debe estar alertando hoy día a todos los equipos que están a cargo de la seguridad de los eventos que ustedes invocan. Eso no cabe duda. Pero estamos refiriéndonos ahí al círculo especializado, técnico, que se hace cargo de la seguridad de estos eventos. A nivel internacional, la verdad es que esto no es tan impactante. Lo es para nosotros, porque conocemos también nuestros circuitos, tenemos una memoria respecto de un cierto tipo de violencia política en Chile, en la cual esto no tiene una cabida tan precisa. Ahora, ya decíamos, aun cuando no se ha logrado establecer vinculación entre los hechos ocurridos ayer en la comisaría y en la oficina de Quiñenco con los otros hechos, digamos, que recibieron los ejecutivos tanto de Metro como de Codelco, esos últimos, o sea, esos ataques anteriores sí fueron reivindicados por un grupo que las policías o la justicia no ha logrado identificar y que se autodenominan individualistas tendiendo a lo salvaje. Sí. ¿Qué es eso? En primer lugar, desde la sociología, obviamente. Sí, ahora, bueno, la sociología también tiene una dimensión muy descriptiva. Como todas las ciencias tenemos niveles y en este sentido también tenemos
concordancia con el periodismo, digamos. Analizamos el periodo presente y por lo tanto también tenemos que informarnos de esto. En el caso de individualistas tendientes a lo salvaje, es bastante difícil creer la tesis que hayan podido alcanzar a Chile. Aun cuando ellos en su propia página, este es un movimiento fundado en México, con estas mismas características, un movimiento mediático, un poco vinculado con esta imagen que nos han puesto la ciencia ficción contemporánea sobre la rebeldía, ¿cierto? Películas como Con B de Venganza o ahora esta serial de La Casa de Papel, nos generan ciertas imágenes. Esto es lo que surge en México. La misma página se reivindica que ellos tienen células operantes en Brasil y en Chile. Sin embargo, es bien difícil que se haya difundido por la pura vía de la propaganda virtual este procedimiento. Y de hecho, es aquí donde yo vuelvo a reivindicar aquella tesis de que si existe alguna vinculación más orquestada a este tipo de grupos, hay a lo menos una permisión de parte de alguna figura del poder. Este tipo de grupos, menos en las circunstancias actuales, tienen la posibilidad de operar articuladamente durante tanto tiempo. Incluso de este caso en particular, yo me atrevería a decir que si no se resuelve en el plazo de 3, 4 días, esa variable yo la haría presente. Y no se crea que yo estoy acusando de que el gobierno instrumentaliza. No, yo no sé qué tipo de poder, pero hay un poder que estaría detrás de estas cuestiones. Y no digo que sea un poder que lo produce, pero sí un poder que lo permite. Uno de estos grupos se define como ecoterrorista. Es el mismo... Sí. Por eso, ¿a qué es lo que va? Porque podríamos entonces asociarlo, usted dice, hay quien instrumentaliza esto. ¿Sería algo relacionado con el medio ambiente? Claro, por eso yo le nombraba antes la COP25. Como ecoextremistas. Ecoextremistas. Y de hecho sus primeras operaciones fue muy llamativo porque a nosotros como Universidad de Chile nos afectó mucho la Facultad de Ingeniería. Fueron amenazas a profesores que promueven desarrollos tecnológicos en determinadas áreas. Y estos grupos, como tienen este componente ecologista y consideran que en el fondo todos los desarrollos tecnológicos y científicos son hoy día los responsables de esta posibilidad de muerte en común que nos hemos dado a estas alturas de la vida social. Reconozcámoslo también, hay un cierto paisaje apocalíptico detrás de estos grupos que tiene una justificación nada más que en esto. O sea, es decir, mire, por primera vez en la historia tenemos la capacidad técnica de darnos unos a otros la muerte en común, de morirnos todos juntos. Algunos personajes en el mundo pueden tomar esa decisión y hacer que la humanidad desaparezca de un momento a otro. Ese trasfondo apocalíptico está también presente, lo que en otras épocas, muchos siglos atrás, se llamaba milenarismo. O sea, cuando nos acercábamos a las épocas de milenio, en fin, estas imágenes apocalípticas venían. Lo novedoso en este contexto es que hoy día sí existe tal capacidad de donarnos la muerte unos a otros. Y es por eso que ellos lo reivindican desde el punto de vista ecológico. O sea, es la defensa de alguna forma de vida, y sería la forma de vida planetaria al menos, en estas condiciones que tenemos de aniquilar la vida del conjunto de la humanidad. Ahora, una última pregunta al menos de mi parte. ¿Son todos estos hechos definitivamente aislados, digamos, en una sociedad como la nuestra, como la chilena? ¿Cómo se reacciona desde el punto de vista de los medios de comunicación? Yo creo que uno tiene el riesgo, digamos, de generalizar, pero ¿cuál es la respuesta adecuada desde el punto de vista de la información? ¿Se informa? ¿No se informa? ¿Se informa en detalle? ¿Se colabora con estos grupos si uno informa demasiado detalle? Bueno, es una pregunta y yo sé que ustedes son muy expertos para resolverla. No, por eso lo pregunto, porque a rato, digamos, y los diferentes medios de comunicación reaccionan incluso de diferente manera. Nosotros podemos opinar. De hecho, nuestra rama de Sociología de las Comunicaciones ha estado siempre muy en diálogo, particularmente en nuestra universidad. Tenemos las dos facultades al lado, ¿cierto? Y efectivamente esa es una pregunta bastante radical. Yo creo que la necesidad de informar primero para precaver es la que debe predominar. O sea, aquí hay una función básica informacional que debe ser agotada en primer lugar. O sea, la población tiene que conocer de esto y se tiene que generar opinión además respecto de esto. Lo cual implica que también las figuras de opinión como lo son ustedes tienen que de algún modo producir no solo el acto informativo, sino que también un acto que sopese las circunstancias, porque
Esto evidentemente que busca trascender, busca ser conocido, como les dije recién, tiene un vínculo con esta idea de la propaganda. Hay una cierta forma de propaganda que permite a estos grupos hacerse conocidos. Pero también en qué contexto y bajo qué evaluación se hacen conocidos es muy importante. O sea, decir cuestiones más de fondo que le puedan servir a estos propios grupos para su autoanálisis. O sea, ponerlos en el marco de una historia que parece para ellos estarse agotando, pero que hay mucha gente que quiere seguir dando una brega en el marco de esta historia, donde efectivamente hay cuestiones que son de síntoma apocalíptico, como les decía recién. Nuestros propios estudiantes de la universidad nos lo han indicado. O sea, ¿cómo podemos vivir tranquilos bajo estas circunstancias, bajo este deterioro de la ecología social, no solo de la ecología ambiental, en el cual nos encontramos recientemente? Está bien, pero siempre hay una alternativa. O sea, y ese tipo de juicios, ese tipo de aproximaciones que ustedes, quienes se dedican a la información, hacen, también es sumamente importante, porque si bien estamos hablando de grupos fanáticos que va a ser bastante difícil de convencer, evidentemente, pero por lo menos dejar sentado allí una idea de que esto no es blanco y negro. De que no están allá los poquitos buenos que son ellos y que tienen las claridades, y que acá estamos los demás, todos los vendidos, todos ustedes que aparecen en la televisión, nosotros que tenemos puestos en la universidad, todos tenemos vidas cotidianas, todos tenemos intereses en la vida y en la sobrevivencia, y tenemos además pasiones que nos mueven tal cual los mueven a ellos, pero por otras vías menos implosivas. Y también en la misma línea, profesor, de lo que decía Mauricio, cuando escuchamos a las autoridades hablar al respecto, se utilizan palabras como, por ejemplo, muy poderosos. Escuchaba las declaraciones de esta mañana del presidente, cuando se refería a estos grupos. La intendenta durante la jornada de ayer hablaba de la capacidad de las comunicaciones que tienen. ¿No se les entregan poderes que de alguna forma casi que los endiosan? Porque uno querría pensar que no se va a hablar con términos de ninguna índole positivo respecto a estas personas que están tratando de infundir el terror. Ajeno a cuáles sean sus pensamientos, es el método el cual no cuadra en una sociedad. Mire, yo seguí bastante las declaraciones ayer y encontré muchas de ellas bastante desenfocadas. Pero mi labor acá no es... Soy también sociólogo político, me interesa en algún minuto hablar de esas cuestiones, pero yo preferiría remitirme en general a la falta de lucidez que tienen nuestras instituciones políticas en Chile para referirse a estas cuestiones. O sea, no quiero decir que este gobierno, que esas figuras en particular que usted menciona, pero en general el tratamiento ha sido sumamente desafortunado de esto. En primer lugar, tratando de poner agendas particulares en torno a un hecho del que no se tiene ninguna claridad. Por ejemplo. ¿Cómo debería ser entonces? Si usted no quiere criticar, no es la idea criticar a nadie en particular, a lo que voy es cómo debería ser, cuál es el buen actuar para referirse a este tipo de accionar en estas células distintas que se pueden dar tanto aquí, en el resto del mundo. Por eso él partía la entrevista preguntándole al respecto de las reacciones que hemos visto en otros países cuando han sucedido hechos de carácter terrorista. Claro, yo no voy a decir que tenga todos los elementos de comparación con otros países, pero si usted me pregunta por un deber ser, yo primero pediría un momento de introspección institucional que pudiera, en ese mismo gesto de recogimiento, de no tener que salir a matacaballos, si me perdonan la expresión, a tener que decir algo contundente y algo que le señala a la población que aquí hay energía y que hay decisión, también la población quiere mirar cierta reflexividad, quiere que sus autoridades le presenten una capacidad de distinguir cuando un hecho necesita una solución y un rédito inmediato y una vinculación. Decir, bueno, esta ley ya estaba, si esta ley se hubiese aprobado en el Parlamento no tendríamos este problema, porque un poco esa es la dinámica que se sigue. En particular, la población yo creo que también necesita ver en sus autoridades y en sus instituciones, que lamentablemente sabemos en qué estado se encuentran en este momento, una capacidad reflexiva, una capacidad de recogimiento, es decir, no, si hay ciertos problemas que no me pueden salir a hacer hablar en el mismo minuto, y que más aún yo le voy a entregar confianza a la población en la medida que le digo, estamos en un análisis profundo de esta cuestión, con todas sus variantes, con todos sus elementos. Me da la impresión, y en ese sentido sí reconozco que especulo y no es la tarea de una ciencia como la sociología, pero me da la impresión de que eso le daría bastante más solvencia a la relación entre las instituciones y la población, y haría sentir además una cuestión que es de fondo necesaria en este minuto, entender que la sociedad es la que instituye, la sociedad es la que pone la institución, y por lo tanto cuando en estos tiempos algunos se regocijan de la crisis institucional, también saber que esa es una crisis que alcanza a la propia sociedad, y que lo que estamos deconstruyendo con esa crisis institucional es la posibilidad de seguir una vida en común. Muy bien, pues profesor Miguel Urrutia, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días.